El versículo 8 del capítulo 17 y leeremos todo el capítulo 18. Veréis que, de acuerdo con el original, haré algunas variantes para que se entienda mejor y ya lo hago desde el principio para no tener que ir cambiando expresiones. Recordad que el ángel, en los 7 primeros versículos de este capítulo 17, le ha hecho a Juan la descripción de la Babilonia religiosa o la gran ramera. Y en el versículo 8 comienza la interpretación de la descripción que le ha hecho. Y dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y se presentará. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno está, quiere decir en el trono, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Para que entendáis ya ahora lo que está diciendo la bestia, sirve como gozne, pertenece a los de antes y a los de después, aunque es el 8º, desde entre los 7 también. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen, atención, una sola intención, un solo propósito, sí, una sola intención, y transmitirán o traspasarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, es decir, los 10 reyes, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios dio, dice el original, en sus corazones el ejecutar su designio. ¿Designio de quién? Designio de Dios. Y cosa muy curiosa, ponerse de acuerdo, que dice que ejecuten su designio. De modo que el designio de Dios es que ellos cumplan su designio. Y son 3 o 4 veces las que sale la misma palabra griega aquí, el nomen. ¿Qué significa esto? Propósito, designio, plan, intención. Intención que tienen ellos, intención que usa Dios para cumplir su propósito por medio del mal propósito de ellos. Aunque el propósito aquí coincide, porque lo que Dios quiere es acabar también con esta ramera, y lo van a ejecutar ellos. Y dice: dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. Después de esto, vi a otro ángel descendiendo del cielo, como siempre, con gran autoridad, no poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
morada de demonios y prisión de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido del poder de su fastuosidad, dice el original. Del poder de su fastuosidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y abonadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó, el original dice mezcló, bebida preparable, mezcladle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, o luto mejor todavía, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré luto, duelo, lamentación. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, luto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos, atención, parándose lejos, qué egoísmo, por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, sus mercancías. Ahí tenéis que notar una cosa. El castellano está ambiguo porque este sus no se sabe a quién pertenece, pero el griego está totalmente claro. Este sus son las mercaderías de ella, no de ellos, ¿eh? Son las mercaderías, perdón, son las mercaderías de ellos, no las de ella. En otras palabras, esa Babilonia ya no importa. Ya no puede importar. Esto quiere decir que ya ninguno de los que están en la urbe compra las mercaderías de ellos, de los que van a vender. Mercadería, fijaos qué lista en estos dos versículos. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, punto. Ese es un grupo. De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, otro grupo. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, otro grupo. Bestias, ovejas, caballos y carros, otro grupo. Y ahora fijaos lo que dice el original, muy expresivamente. Yo no sé si de aquí sacó Van der Merch su novela Cuerpos y Almas. Al pie de la letra dice: cuerpos y almas de hombres. Cuerpos y almas de hombres. Lo explicaremos porque esto lleva una densidad tremenda. Y ahora ya dice: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Ya diré lo que dice aquí el original, porque lo que dice el original es: tu otoño se acabó, tu otoño. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, te han fallado, se te han ido, y nunca más las hallarás. El original dice: y nunca más, de ningún modo, las hallarás. Ya lo explicaré luego. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, no sea que les caiga también a ellos,
llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, polvo o ceniza, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Cambia ahora el panorama. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso, forzudo, dice el original, tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Punto. Un grupo. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Otro grupo. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Otro grupo. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Por qué? Porque tus mercaderes eran los magnates, no los grandes. Los magnates, clarísimo, megistanes de la tierra. Pues por tus hechicerías, por tu farmacia, dice el original, por tu farmacia fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló las sangres, en plural, de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios, y se puede ver que hay tela aquí. Hasta donde el Señor nos ayude llegaremos. Así que quedamos en el versículo 8, a comenzar en el versículo 8, en que el ángel del capítulo 17, no lo olvidemos, en que el ángel va a dar a Juan la interpretación de aquella descripción que le había dado en los 7 primeros versículos. Y ya de entrada, cuando dice la bestia que has visto era y no es significa que durante mucho tiempo ese poder romano del que ha estado hablando dejó de existir. Era, pero no es. Aquello pasó. Dejó de existir y se sabe por la historia, en la mitad del siglo V de nuestra era, creo que ya lo he dicho más de una vez, ya por el año 450, se acabó prácticamente el Imperio Romano, aunque fue trasladado a Oriente, aquello ya no fue el Imperio Romano. De modo que, en la medida en que entraron los bárbaros en Italia y en toda esa región, y luego en toda la región del Mediterráneo, se acabó el poderío del Imperio Romano y hasta ahora no ha resucitado. No ha resucitado. Pero la profecía nos dice claramente, y no solamente en el libro del Apocalipsis, que llegará un día en que este Imperio Romano, pero de otra manera, se renovará y las diferencias serán muy notables. Para todo el que diga que eso será una cosa sucesiva, tiene que tener en cuenta el versículo en que se dice, en el 12 y en el 13, en que se dice que estos tendrán conjuntamente el poder. Esos 10 reyes tendrán conjuntamente el poder, y los 10 bajo el imperio final de la bestia. Así que, después de muchos siglos en que ha terminado el imperio romano aquel, que lo había ejercido durante 6 siglos precisamente, volverá a hacerse presente en el futuro. No hay más que leer en Daniel 9, la segunda parte del versículo 26.
Si se estudian bien las 70 semanas de Daniel, se tiene una perspectiva del futuro profético estupenda. Yo recuerdo que pasé mucho tiempo estudiando esas 70 semanas y me ha valido también estupendamente para conocer lo que significa aquí todo esto. De modo que, siguiendo, cuando dice que está para subir del abismo, ¿qué abismo es este? Porque hay 3 abismos en la Biblia. Está el abismo de las aguas, el abismo, el tejón, que se dice en hebreo, que era en el capítulo 1 y versículo 2 del Génesis, donde el Espíritu de Dios estaba revoloteando, como incubando sobre la faz del abismo, para sacar de allí una nueva ordenación del planeta, una nueva decoración, división, etcétera, etcétera. Pero está también el abismo en que está en el Eufrates, por ejemplo. Se pone allí un abismo del cual van a salir demonios. Ese es un abismo en tierra, no es un abismo en el mar. Pero aquí el abismo del que sale esta bestia, que ya conocemos de dónde salió por el capítulo 13 y versículo 1, tiene un doble sentido, al menos en mi opinión. Primero sale en ese sentido del fondo del mar, 13.1, subió del mar. Allí está el dragón. Recordad que está el dragón parado en la playa. Y el versículo 1 del capítulo 13 que ve subir del mar la bestia. Y allí mismo le va a entregar el dragón el poder. La bestia tiene las mismas cabezas y los mismos cuernos que el dragón. Pero recordad lo que dijimos. Las diademas las tiene colocadas de diferente manera. Las diademas las tienen los cuernos, mientras que el dragón las tiene en las cabezas. Las tiene en las cabezas porque el dragón es el que planea y el otro las tiene en los cuernos porque su poder va a ser fuerte, va a ser absoluto, pero siempre bajo el imperio de la bestia. Y si esto que acabo de decir del capítulo 13 y el versículo 1 se compara con Daniel 7, en el versículo 3, y ya he puesto Génesis 1:2, entonces se ve que si sale del fondo del mar y a la vez es un abismo, en el escenario del futuro, esta bestia se presenta con el poder recibido del rey del abismo, como se le llama en el capítulo 9, versículo 11, al diablo, al rey del abismo, que es el dragón del capítulo 12, en el versículo 3, cuando después de ver el misterio de la mujer, Juan ve otro misterio, que es el del gran dragón. Y se añade, también sale en el capítulo 13 y versículo 2, claro, pero se añade que irá a la destrucción. ¿Por qué irá a la destrucción? Porque en fin de cuentas, y lo dirá después, va a ser vencido, derrotado por el Cordero. Versículo 14 lo veremos, y sobre todo en el capítulo 19, en la gran batalla, en los versículos 19, 20 y 21. La parte central de este versículo 8, como os habréis dado cuenta, nos ayuda a entender en el capítulo 13 también el versículo 8. Recordáis que os dije que forzosamente hay que cambiar el hipérbato para que tenga sentido, que no es del Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo, sino un absurdo, sino que estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero que fue degollado, en el libro de la vida del Cordero que fue degollado. Aquí está clarísimo. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y se presentará. Clarísimamente, dice en la mejor variante, se presentará. Este verbo, parestai, es el futuro, es el mismo de donde viene la famosa palabra parusía, con la cual precisamente en la escritura y en toda teología bíblica se describe la venida del Señor. La venida del Señor es una presencia del Señor, una nueva presencia, por lo tanto es una parusía. Pues aquí hay una parusía, pero no del Señor, sino de su contraparte, el anticristo.
no de Cristo, sino del anticristo, para que se vea incluso aquí el contraste. Y aquí se ve claro, y ya se veía claro en el capítulo 13, que esta bestia va a hacer su aparición cuando y donde menos espere. Cuando y donde menos espere. Y esto es lo que en realidad explica el asombro de los moradores de la tierra. Recordad ahora que, como dije ayer, esta expresión moradores de la tierra es la última vez que sale en este libro. Después de las muchas veces que ha salido, y ya dije cuáles, versículo por versículo. En los versículos 9 al 12, al principio se nos dice que esto para la mente que tenga sabiduría. En otras palabras, lo que va a decir necesita una inteligencia que tenga sabiduría, que sepa discernir. Una mente que tenga sabiduría. Y en realidad esta sabiduría, que en fin de cuentas la da Dios, como dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, Dios la da a todos abundantemente y sin reproche, sin decir ¿por qué me pides tanto? Sin reproche, porque es una sabiduría para discernir cosas que nos afectan a nosotros directamente y que por lo tanto tenemos que conocerlas. Y al que quiera entender la interpretación que va a dar el ángel, tiene que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo le dé esta sabiduría, especialmente para distinguir el primer grupo de 8 reyes, versículos 9 al 11, del segundo grupo de 10 reyes que hay en el versículo 12. Las 7 cabezas, dice, son 7 montes. 7 montes es la misma palabra en griego para decir montes que para decir colinas o collados. Y, por tanto, todo el mundo sabe que Roma, como se la ha llamado siempre, es la ciudad de las 7 colinas. Es la ciudad de las 7 colinas. Hay algunos comentaristas, y entre ellos está Burgo, aunque es siguiendo a otro, que se empeña en que montes es montes y que no es colinas, y que lo que significan estos 7 montes son 7 montes regios, 7 montes reales. Y alegorizándolo completamente, comienza a ver como montes grandes líderes desde la antigüedad, desde Nimrod hasta nuestros días. De modo que el primer monte regio fue Nimrod, y luego pasamos por Egipto para encontrar uno grande, iremos a Siria para encontrar otro grande, a Babilonia donde encontraremos claramente a Nabucodonosor, iremos a Grecia donde encontraremos a Alejandro Magno, por ejemplo, iremos a Roma donde encontraremos a Nerón. Esto está tan fuera de lugar que no sé cómo hay que se puede meter en esta opinión. Ahora, en mi opinión, claramente esta gente no discierne entre el Vaticano como tal y la Roma babilónica del capítulo 18. No distinguen las dos Babilonias, las dos Romas. Y yo creo que para dar el recuento de estos reyes que son del Imperio Romano Antiguo, Bruce, como se escribe, creo que es el que mejor acierta a componer las cifras de esos versículos 10 y 11, y lo hace de la siguiente manera. 5 de ellos han caído, versículo 10, ¿cuáles? Augusto, Tiberio, Gayo, Claudio y Nerón. Y pone incluso las fechas en que cada uno de ellos reinó. Augusto, desde antes de Cristo, hasta Nerón, que muere el año 68. Y ahora sigue adelante, y dice, uno está. ¿Quién está en el momento en que el primer nivel de la profecía se cumple? Cuando el Imperio Romano Antiguo hace la guerra a los santos, es decir, a Israel, y conquista Israel y destruye el templo y la ciudad y tal, está Vespasiano en el trono. Vespasiano, que había sido elegido como general más equipado, había sido elegido en ausencia de Roma, mientras allí 3 pivotes que no tenían que hacer nada van sucediéndose en 2 años 3.
que no significan nada. Y allí está Vespasiano, ya elegido por derecho por todo el ejército romano como sucesor. Y Vespasiano tiene a su hijo Tito allí como general. Tito va a subir bastante después al trono, pero como dice aquí, por breve tiempo, reina 2 años, del 79 al 81. ¿Quién entra al 81? Domiciano. Pero este no encaja en el cómputo de los reyes que allí. Posiblemente dice que la bestia que era y no es, que es un octavo, es el anticristo, en el sentido de ser como una reencarnación de uno de ellos. Y recordaréis que dije, como siempre se dice, que Domiciano, que no tenía ningún parentesco en realidad con Nerón, sino era muy lejano, porque Domiciano era hermano de Tito y por lo tanto hijo de Vespasiano, tenía una cicatriz muy, muy grande y además, por lo que sea, tenía un parecido físico con Nerón, tan grande que se le llamaba el Nerón resucitado. Y a Juan le sirve eso. Esa imagen del Nerón resucitado le sirve para decir, la herida de la bestia que fue curada, como si fuera curada sobrenaturalmente, y siguió con vida. Pero esto pertenece a otro capítulo. Pero en el versículo 12 es definitivo. Son 10 reyes futuros. Dice el original que aún no han recibido reino, pero que reinarán simultáneamente por 1 hora. 1 hora significa un breve tiempo, aunque más largo que la media hora del capítulo 8, versículo 1, cuando dice que cuando se abrió el 7º sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Aquello da idea de una solemnidad muy grande de lo que va a ocurrir después, pero el espacio de tiempo va a ser breve. Ahora, este espacio también va a ser breve. ¿Por qué? Porque está encajado en medio del final de la primera parte de la gran tribulación y el principio de la segunda, que va a comenzar precisamente con la destrucción de la Babilonia religiosa. Porque la destrucción de la Babilonia religiosa, no lo olvidemos, marca la ruptura del pacto en la 70 semana de Daniel, la ruptura del pacto que hace el anticristo con el pueblo judío y con la religión apóstata. Al principio de la gran tribulación ha hecho este doble pacto, y cuando ya no le interesa, al final de la primera parte y al comienzo de la otra, se desentiende de las dos. Y eso es lo que en un largo capítulo se está diciendo, pero está ocurriendo en poco tiempo. De modo que estos tienen por muy poco tiempo, simultáneamente con la bestia, en compañía, es una preposición de compañía en el original. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué es así? Que sea por breve tiempo y tal. Pues hay 2 razones. Primera, porque no es la bestia en realidad, sino Dios quien les concede el poder. No hay más que leer dos versículos que voy a decir. En Juan 19:11 está el diálogo de Jesucristo con Pilato. Y cuando Pilato le dice a Jesucristo, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y tengo poder también para soltarte? Jesucristo le responde, no tendrías ningún poder, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te diera de arriba. Ahí está. Si no te lo concediera Dios, si no te lo permitiera Dios, no podrías hacer eso conmigo. Y segundo, lo tenemos en Romanos 13, el primer versículo, donde Pablo exhorta ya a los creyentes a tener respeto a las autoridades, y no son las autoridades eclesiásticas, que esas no existen en el Nuevo Testamento, sino las autoridades civiles, las autoridades políticas. En esas reconoce Pablo jerarquía y les dice, porque las que están por Dios han sido puestas,
han sido establecidas, han sido fijadas, de modo que si las ha puesto Dios, hay que tenerle respeto. Así que no es la bestia la que les concede el poder a estos reyes, sino Dios. Tengamos en cuenta una cosa, a veces pensamos que es la bestia la que los hace reyes, pero no es así. Son reyes antes de que la bestia incluso inaugure su reinado. Lo que pasa es que una vez que los toma ya, aunque la bestia no los ha entronizado, les concede con ese poder absoluto que ya ha adquirido el que sigan gobernando y el que el gobierno que tengan de ahí en adelante sea una especie de delegación que ella les hace. Esto es lo que significa. Así que esas son las dos cosas. No es la bestia, sino Dios, la que en realidad les concede el poder. Y segundo, no es la bestia la que los ha puesto en el trono, pero sí la que les permite que sigan en el trono, porque si no cumplieran las normas de la bestia diría, fuera, pero las van a cumplir. Y viene ahora en los versículos 13 y 14 un resumen de la futura batalla de Armagedón. Esos 10 reyes, versículo 13, que hemos visto en el versículo 12, van a servir de puente, fijaos bien, entre el pluralismo nacional anterior a la gran tribulación y la dominación exclusiva absoluta del anticristo. Esto es una fase de transmisión de poderes que la palabra de Dios dice traspasarán o transmitirán. El verbo metadidomi o diadidomi, que es el que emplea allí, es lo que significa. Eso es lo que significa. De modo que, por unanimidad y por una hora del versículo 12, por unanimidad transmitirán al anticristo su poder, dinamis, que significa sus fuerzas militares y económicas, y su autoridad, que significa su potestad política, tanto nacional como internacional. Y con el anticristo a la cabeza, sigue el versículo 14, van a pelear con el Cordero, dice el original. Siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Yo lo he visto bastante en muchos lugares del hebreo del Antiguo Testamento, está la preposición con, in en hebreo, metá en griego. Pelear con el Cordero significa que el uno y el otro se ponen en conflicto para pelear entre sí, o sea, para pelear contra. Nosotros decimos sobre o contra, pero también decimos, bueno, ya me las veré con él, ya me las veré con él, o voy a luchar con él. Y ya sabemos que es luchar para ver si le puedo. Pues aquí es igual, Esto es, por eso la preposición que hay es con, aunque nuestro texto lo ponga de cualquier otra manera. Así que el Martínez interpreta la última frase del versículo 14, que es un poquito difícil, pero le da una interpretación fabulosa. Fabulosa. En breve frase, fijaos qué bien. Dice que los que están con él, los que están en el ejército de Cristo, del Cordero, son los llamados a filas, porque los llamados a filas, llamados que están con él, son todos escogidos guerreros y fieles a su Señor. Qué bien se completa. Los llamados a filas por él son todos escogidos guerreros para él y todos fieles a su Señor. Puede fiarse de ellos. Ninguno va a desertar al otro bando. ¿Sí? Ninguno va a desertar al otro bando. Y con todo, aunque diga esto el texto, no es precisamente lo selecto de las tropas que están a cargo del Cordero lo que cuenta para la victoria. Lo que cuenta, y lo dice a continuación, es que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Señor de señores y Rey de reyes. Este título lo vamos a volver a leer con letras grandes en el capítulo 19, versículo 16. Y para que se vea que son títulos propios de la deidad y que en el Antiguo Testamento se atribuyen a Yahvé, o sea, al Padre, como solemos decir, no hay más que ir al Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, donde se pone la
la misma frase aplicada a Yahvé también en el Salmo 136, versículo 3, y en Primera de Timoteo 6, 15 y 16 se dan atributos de la deidad que aquí son los que se significan. Versículo 15. Vemos dos detalles que ya conocemos aquí. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo sabemos porque desde el comentario al capítulo 13 y versículo 1 sabemos que las aguas, en este contexto, son la multitud de naciones, especialmente de naciones paganas, de naciones gentiles, en agitación, es decir, en oposición a Dios y a su ungido, como proféticamente lo tenemos en el Salmo 2, especialmente los versículos 3 y 4. Allí los tenemos de una manera clara opuestos a Dios y a su ungido y que quieren sacudirse las coyundas que Dios les quiera poner. Y segundo, también vemos que esto significa otra cosa. El poder ecuménico, como dice Rairi, el poder sincretista de esta gran ramera con su influencia de todas clases, el que conozca bien la religión apóstata, influencia de todas clases, influencia espiritual, porque para eso maneja cosas espirituales, influencia moral, porque se tiene como árbitro de parte de Dios para todas las cosas morales en que el mundo pueda desenvolverse, influencia política, la cual la conocemos, de esa hablamos ayer, influencia social, influencia económica. Influencia económica, no lo dicen los comentarios, pero quien conoce los tesoros del Vaticano, como suele decirse, y todavía no estamos hablando de lo que será la Babilonia religiosa, que será algo mucho más complejo, porque hay que repetir otra vez, que en la Babilonia religiosa, más que nada hay que ver una reminiscencia de lo que fue Babilonia desde su inicio en cuanto a saber amalgamar las religiones de todas las clases y darles un tinte especial, lleno de superstición, a la vez de idolatría y también de inmoralidad. Todo esto lo sabrá manejar en esa fase. La frase de Rairi es: la iglesia apóstata será ecuménica. La nota a su Biblia, nota. Versículos 16-18. Aquí vemos que el apoyo que el anticristo y esos 10 reyes han puesto a su servicio a la religión apóstata se torna de repente en odio, primero en desprecio, después en odio y finalmente en persecución. A por ella nos la vamos a cargar. Y lo hacen, lo dicen y lo consiguen. Lo consiguen. Fijaos cómo la dejan. Desolada. Literalmente dice convertida en desierto. Es una sola palabra de un verbo que viene de éremos, desierto, en participio de pretérito perfecto, como si ya estuviese para siempre en esa forma. Convertida en desierto. Es decir, despojada de todas sus riquezas y de toda su influencia. Y después, desnuda, ¿de qué la vimos vestida? ¿De qué la vimos vestida? De joyas, perlas, de aquel atuendo tan extraordinario que veíamos al comienzo de este capítulo 17. Pues de eso la van a despojar. Dice que devorarán sus carnes. Devorar la carne de una persona en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, lleva un simbolismo especial. Es perseguirla sañudamente hasta acabar con ella. Eso se llama comerse la carne de uno. Pues aquí se la comen, pero catáfago, se la devoran. No dejan ni un hueso ni un trocito de carne, la devoran. Esto es lo que significa. La consumen por completo.
la quemarán con fuego, dice después, con ese hebraísmo tan conocido en que el sustantivo repite la idea del verbo para hacer un énfasis. Quemar con fuego es quemar de una manera tremenda que abrasa completamente. O sea que si queda algo, queda reducido a cenizas. Y en esta forma llegamos al comienzo de la segunda mitad de la gran tribulación, como he dicho, de acuerdo con Daniel 7, con Daniel 9, versículo 27, y luego en el mismo Daniel, si se ve en el capítulo 11, los versículos 36 al 39. Pero todo ello, como dice el versículo 17, lo ha controlado y hasta planeado Dios. Igual que en ese versículo clave del primer sermón que tantas veces lo cito, primer sermón de Pedro en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 23. Hay que leerlo y releerlo para ver el control de Dios sobre todas las cosas. Y antes de pasar adelante, tengo aquí una nota al margen. Es una cita, pero muy iluminadora, de un autor. Dice: el maridaje, el matrimonio podría decirse, el maridaje entre la Iglesia y el Estado no es feliz. Este matrimonio no es feliz. Y además de no ser feliz, ha sacado adelante hijos que han creado serios problemas. Cuando los dictadores son amigos de la religión, de ordinario es señal de que quieren servirse de la influencia de esa religión para destruirla después cuando no les hace falta. Qué bien dicho está, qué bien dicho está. La Iglesia de Jesucristo, dice este autor, ha influido más en el mundo, tanto más cuanto se ha mantenido más apartada de él. Así. Cuanto más apartada de lo mundano, del gobierno, de las cosas de estas, eso, es cuando puede influir. ¿Por qué? Porque entonces su testimonio es puro y claro. Si está en maridaje con el mundo, su testimonio es tan mezclado que el mundo no puede ver verdaderamente el testimonio de Jesucristo. No puede ver ahí a la Iglesia de Jesucristo. Ve a una cosa híbrida, que no es ni una cosa ni otra. Y es lo que menos puede afectar a nadie. Y ahora ya en adelante. La primera mitad del versículo 17 dice literalmente, aunque ya lo he dicho en la lectura para que se vea mejor, porque Dios dio en o a, porque esta preposición eis tiene estas dos cosas. Es un en, pero con dirección. Es la misma que está en Mateo 28, 19, cuando dice el Señor Jesucristo: haceos discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Y esa preposición en es también eis. Porque no es solamente que se les bautice en el nombre de esas tres personas que vienen luego, sino que es una consagración, una introducción en la familia divina de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que tiene los dos matices. Pues aquí igual. Dios les ha metido en el corazón de ellos el hacer el designio que Él tiene y que ellos tengan el mismo designio que Él tiene. Así se explica. Hacer el designio de Él y tomar una sola decisión. La unanimidad del versículo 13, otra vez unanimidad en este versículo 17. Pero en este versículo 17 esta unanimidad se matiza al añadir que esta decisión de los impíos es controlada y dirigida por Dios para acabar igualmente con la gran ramera. Y de esta forma hay una cosa que estaba viendo yo al preparar esto. Si se compara lo que dice aquí, si leéis en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, versículos 30 al 37, son 8 versículos que son dignos de leerse. ¿Sabéis lo que hay allí? Es la muerte de aquella impía mujer del rey Acab de Israel, Jezabel.
cómo terminó esta mujer. No los voy a leer estos versículos para seguir adelante, pero no dejéis de leerlos. Segunda de Reyes 9, versículos 30 al 37. Encontraréis tantos parecidos, y sobre todo en la forma en que la profecía de Dios que allí dio mediante Elías Tisbita, cuando mucho antes, después del latrocinio que cometió con Nabot, por medio de Elías Tisbita le dijo: los perros lamerán la sangre de Jezabel y las aves del cielo se comerán su cuerpo. Se cumplió. Y cuando se cumple, dice el texto sagrado, para que se cumpliera la palabra del profeta Elías Tisbita cuando dijo anteriormente tal. Ahí está en esos versículos. La bestia será matada con todos los suyos, el falso profeta y todos los que la sigan, por la espada grande que sale de la boca del Cordero, de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Espada que no es más que su palabra omnipotente. Ni siquiera tiene que hablarla. Solamente con pensarla es suficiente para destruir a todos los ejércitos del mundo, porque es Rey de Reyes, Señor de Señores, es Dios. Es Dios. Así que ahí especifica el límite que Dios le pone al reinado de la bestia que va a tener en el capítulo 18. Ahí está el límite. Y termina ya como resumiendo todo el capítulo 17, en el versículo 18, final del capítulo 17, resume el ángel de la manera siguiente. Y la mujer que diste, no hay otra mujer en todo el capítulo. No hay equivocación, no hay otra mujer. El que la encuentre, si encuentran otra que lo diga. No hay otra mujer que la ramera. Pues bien, es la ciudad de la grande, dice el griego, como suele hacer muchas veces, poniendo dos artículos. La ciudad, la grande, que según el versículo 5 es un misterio, que tiene reino, al pie de la letra estoy diciendo, que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Es decir, dirige la estrategia de la bestia y de sus reyes, los 10 y sus aliados, a escala mundial. Y entramos en el capítulo 18. Este capítulo puede dividirse de una manera que nos va a ayudar a seguirlo muy fácilmente. Juan oye 4 voces que dan 4 anuncios importantes. La primera es la voz de la condenación, versículos 1 al 3. La segunda es la voz de la separación, versículos 4 al 8. La tercera es la voz de la lamentación, versículos 9 al 19. Y la cuarta es la voz de la celebración, versículos 20 al 24. Estas 4 voces nos dan la división de este capítulo. Así que entramos en la primera, que es la voz de la condenación de la ramera, versículos 1-3. Después de esto, la famosa expresión metatauta que se ve al principio del capítulo 4, en el versículo 1, para darnos a entender que ha pasado algún tiempo y después de esto siempre hay un intervalo. Si esta expresión después de esto no existe en el texto sagrado, quiere decir que no hay intervalo, o puede no haber intervalo. Si pone después de esto, va a haber algún intervalo. Así que hay cierto intervalo de tiempo entre la caída de la Roma apóstata y la caída de la Roma político-mercantil que vamos a ver en este otro capítulo 18. No se nos dice aquí a cuánto se extiende su autoridad de este ángel, porque es exusía, no es dinamis, no es poder, ya he dicho que es autoridad, pero se puede vislumbrar de la manera siguiente. La frase final ya nos da a entender que esta autoridad es muy grande, porque dice que la tierra fue alumbrada
por su gloria. La tierra fue alumbrada por su gloria. Y podemos decir, a mayor gloria, mayor luz, porque la gloria en realidad es el resplandor de la luz de una cosa o de un ser. El resplandor. De modo que a mayor gloria, mayor luz. Y a mayor luz, en sentido espiritual, mayor excelencia en el ser que la tiene y la irradia. Toda la tierra es la tierra que Juan contempla, y aquí yo veo incluso que la tierra vuelve a tener para Juan el mismo sentido que tiene la tierra de la que sale el falso profeta, contrapuesta al mar de las muchedumbres gentiles, de donde sale la otra bestia que es el anticristo. Dos zonas diferentes, y aquí Juan está en visión contemplando la tierra de Palestina. Y esa tierra de Palestina queda iluminada totalmente por la luz que despide este ángel forzudo que baja, este ángel que desciende, que lo ve descendiendo con gran autoridad. Las metáforas con que se expresa la ruina de la Gran Babilonia en el versículo 2 hay que entenderlas a la vista de lugares que los voy a citar, pero no los voy a explicar. Los podéis apuntar, los diré despacio, pero no los voy a explicar. Isaías 13, 21 y siguientes. Isaías 34, 11 al 15. Jeremías 50, versículo 39. Y Jeremías 51, versículo 37. Sofonías 2, versículos 14 al 16. Mateo 12, versículos 43 al 45 y 13, 32. Marcos 5, 1 al 13. Y Lucas 11, 24 al 26. Si se conocen, se leen y se entienden estos versículos, se entienden estas tres cosas que dice aquí de morada de demonios, prisión de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecida. Porque esto es lo que significa en el original. Morada de demonios. Si recordamos lo que significa la palabra morada, moradores de la tierra, tal, es la misma palabra. Kai es el katoiketerium. Igual que la palabra que se pone para los que, aunque ahí es un sustantivo, del verbo moradores de la tierra. Los que se pegan a la tierra, pues aquí están pegados. Los demonios es como si estuvieran pegados ahí para tener su habitación. Y es también una prisión. Así que, no solamente esto, es que en estos lugares de la Biblia, si los leéis, aparecen los demonios como habitando sitios desamparados, a veces sepulcros, sitios desamparados, sitios arruinados, como encadenados a un lugar que además de ser malo, es feo y limitado. Limitado, no ilimitado, limitado. En cuanto a las aves inmundas, lo mismo, si leéis la parábola de la mostaza, lo veréis allí también. O la parábola, de la mostaza, donde hasta las aves ponen sus nidos, etcétera, etcétera. Bien, las aves inmundas lo son por doble sentido. En el sentido de que estas aves no son comestibles y por lo tanto contaminan. Pero además porque son símbolo de demonios. Doblemente inmundas. Y este versículo 3, que después dice todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y tal, hay algunos autores que dicen, ¿ves? Estamos todavía en la Babilonia religiosa. Estamos todavía en la Babilonia religiosa. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La palabra con que se traduce fornicación, porneia es una palabra que tiene tres significados y hay que tenerlo esto en cuenta. Tres significados que son sexo, idolatría y, el más importante para este capítulo,
comercio. Comercio. De tal manera que ya es una frase hecha tener comercio ilícito con una mujer, ¿no? Comercio porque es una transacción. Es una transacción. Pues van a salir los comerciantes. Todo este capítulo 18, podríamos decir, son lamentación de comerciantes de todo el mundo que se enriquecieron exportando a Roma, a la vez que ellos importaban de Roma lo más sucio, lo peor del mundo. Ellos quedaron completamente corrompidos por lo que Roma les daba, pero en cambio ellos le dieron a Roma lo mejorcito del mundo, porque eran cosas de las cuales ella se aprovechaba para su ostentación, para su lujo y sobre todo para su arrogancia, como veremos. Así que aquí es la Babilonia político-mercantil la que se nos presenta. Y yo tengo aquí un paréntesis que después de todo hecho esto, cuando lo estaba leyendo, digo, voy a poner aquí este paréntesis. El creyente tiene que tener cuidado no solo con uno, sino con los tres. Con los tres. Estamos muy acostumbrados a poner todo el énfasis, y bien puesto, en los que dentro de una comunidad eclesial pecan por la parte del sexo. No tanto sobre los que pecan por la idolatría. Estoy hablando en serio. Porque toda persona, se llame o no creyente, que tiene en su corazón como prioridad algo que no es Cristo, que no es Dios, es un idólatra. Así, es un idólatra. Y el comercio igualmente, porque será doblemente idólatra el que, llamándose creyente, tiene su corazón puesto en el negocio. No es ninguna cosa mala tener un negocio, pero cuando el negocio absorbe de tal forma la concentración de la mente y el apego del corazón de un creyente para dedicarlo, parece que a tiempo completo al negocio, entonces, ¿qué es este creyente? Sino un comerciante de esta clase. De modo que no es solamente para los impíos para lo que está escrito esto. Como desde el principio hemos dicho, el creyente tiene que cuidar mucho porque estas son las fases por las cuales el mundo entra. Y le puede entrar sin tener que salir de los muros de la iglesia. No tiene que salirse al mundo para encontrarlo, lo va a encontrar dentro de su propio corazón si no cuida. ¿Por qué? Porque lo principal, y ahí está donde Santiago dice desde el versículo 13 del capítulo 1, ¿dónde está la tentación? Y no pone ni al diablo ni al mundo, dice que de dentro. Es la concupiscencia la que en realidad tiene todo. Si no fuera por la quinta columna de nuestras concupiscencias, lo exterior no tendría tanta fuerza. Pero es la corrupción interior de nuestro corazón lo que hace que se dé mejor cabida a todo lo que venga de fuera. Notar ahora una diferencia notable, valga la redundancia. Yo diría que habría que notar una diferencia sobresaliente, y así cambiamos la nota, ¿no? Estos mercaderes que hacen una lamentación tan larga, del versículo 9 al 19, no han hecho ni una palabra de lamentación cuando cayó la Babilonia religiosa. En el capítulo 17 no aparece ni una sola palabra de lamentación. Nadie se lamenta de que el sistema de la religión apóstata haya caído. ¿Por qué? Porque eso no escarba los bolsillos. Pero la Babilonia mercantil ha dado en la diana, donde escuece. Y es la parte más grande de todo el capítulo, la voz de la lamentación. Así que la enorme importación, como hemos dicho, del versículo 11 de la gran urbe, enriquecía a los moradores de la tierra, que eran los mercaderes de todas las naciones. Yo en el libro de Matthew Henry quise rizar el rizo un poco, porque dije, agarrarse a las ubres de la urbe. No hay más que cambiar una letra de sitio y la urbe se convierte en ubre. Y no hay más que una urbe. Incluso ahora, sabéis que ahora no hay, en la Iglesia Católica no hay más que una urbe. Cuando el Papa da una encíclica o da la bendición papal, se dice que es urbi et orbi.
que significa para la urbe y para el orbe. La urbe es Roma y el orbe es todo el resto de la tierra. ¿Veis qué importancia tiene la urbe? De modo que hay a las ubres de la urbe. Qué bien se estaba, ¿eh? Qué bien se estaba. Se acabó. Ellos le daban todas las exquisiteces y ellos se llevaban los cultos idolátricos, las hechicerías y las inmoralidades más groseras. Y viene en versículo 4 al 8 la voz de la separación. Y así comienza el versículo 4. Oí otra voz del cielo. Esta voz no es de un ángel, esta es la voz de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice. ¿De quién es el pueblo? ¿Es de algún ángel? El pueblo de Dios no puede ser de un ángel, aunque parezca una tautología. Aunque parezca una tautología, el pueblo de Dios es de Dios. Y Dios es el Dios de ese pueblo. De modo que, ¿quién está diciendo salid de ella? El propio Dios, desde su trono del cielo, grita a todo creyente que todavía esté con vida, que haya sobrevivido a la persecución del anticristo antes de que vaya a arruinarse la última parte de la Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Luego hay pueblo de Dios existente dentro de la Babilonia de los últimos tiempos. Pueblo de Dios que no ha sido arrebatado con la iglesia porque no se habían convertido antes del arrebatamiento, pero por el testimonio de los testigos de los últimos días, estos sí, se han convertido y hay de todo. Quienes han sido más valientes han dado antes la cara y han sido matados por el anticristo, y otros que han cobardeado un poco, pero al fin y al cabo ahí están. Salid de ella, pueblo mío, y salid de ella por dos motivos que se dan aquí. Dos motivos. El uno, para que no seáis partícipes de sus pecados. Al pie de la letra dice el original, para que no tengáis comunión con sus pecados. Tener comunión con, no recuerda otro lugar. 2 Corintios capítulo 6, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con tal. Puede haber comunión de tal con tal, aquellos pares, ¿verdad? Belial y Cristo, tal, la luz y las tinieblas, puede haber comunión. ¿Qué es comunión? Pues lo dice la palabra, tener en común algo. ¿Puede un creyente tener en común algo con un impío de esta clase? No puede tener en comunión nada, porque aunque el otro pudiera recibir algo bueno, que no lo va a recibir, porque está empecatado, él no va a recibir más que malo con esa comunión. Ninguno de los dos va a recibir nada bueno, porque con un mal testimonio el otro no se convertirá. Y él lo va a perder todo. Y quizá se demuestre que no era nada, pero si lo es, y aquí se demuestra que lo es, porque Dios dice claramente, pueblo mío, y no lo diría de un inconverso. Luego estos que son pueblo suyo, todavía se les llama a salir para que no tengan comunión con los pecados de ella, pero también, y como consecuencia, para que no tengan comunión en las llagas, en las plagas con las cuales Dios va a azotar a Babilonia. De modo que, no siendo cómplices en el pecado, tampoco serán compañeros en la destrucción. Y ahora fijaos bien, porque el original nos da aquí una segunda variante más creíble, más fidedigna. Dice en el versículo 5 que el castigo, que sus pecados, el castigo le viene porque sus pecados se han apilado, pero el verbo es se han apegado sin solución de continuidad.
O sea, cuando una cosa se pega con otra, es para que en medio no quede nada. Y os voy a decir otros dos lugares en que sale este verbo para que lo entendáis mejor. Este verbo es la traducción del verbo hebreo en Génesis 2:24, cuando allí se dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se apegará, dice el original, a su mujer. Y en Lucas 15:15. En Lucas 15:15 es donde sale lo del hijo pródigo. Y allí se dice claramente que este hijo pródigo, cuando se le acabó el dinero y se le acabaron los amigos, se apegó a un ciudadano. Vio a un individuo que tenía dinero y que tenía empleo para él y ya no lo dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó con una lapa y no lo dejó. Tú me empleas a mí, lo que sea. Estoy muerto de hambre, lo que sea. Y le dio hasta el alma, porque consintió en el oficio tan asqueroso que este hombre le dio. Para un judío, criar cerdos. Una cosa que no podía ser más asquerosa para un judío. A criar cerdos y allí, con todo aquello que sabemos, que incluso le prohibían comer de la ración de los cerdos. Ya se te da a ti. Ojo con tocar esas bellotas, o lo que fuera, o las algarrobas, lo que sea. Ojo con tocarlas, es para los cerdos. De modo que ahí están el mismo verbo. Así que se fueron apilando, pero bien apegados, los pecados de uno con otro, uno con otro, uno con otro, y fijaos qué columna tan grande hicieron. Llegaron hasta el cielo. ¿Y cómo llegaron hasta el cielo? No al primero, ni al segundo, sino al tercero. Llegaron hasta el trono de Dios, y por eso, con esa figura, el texto nos dice que al llegar tan alto, vino a la memoria de Dios los crímenes que esta mujer había cometido. Al llegar tan apilados hasta arriba, entonces le vino a la memoria, es una figura porque Dios no necesita de esto para acordarse, además no puede acordarse porque no tiene memoria, lo tiene todo presente. De modo que es una figura para decir qué cantidad de maldad, qué cantidad de maldad se apiló allí para que llegara hasta tan alto, sin solución de continuidad. Y entonces viene la orden del cielo, la orden que el mismo cielo da también a los agentes destructores, versículo 6, para lo que tienen que hacer. Abonadle el doble. Esta orden, aunque pueda parecer a algunos, no se les da al pueblo mío, porque esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Tienen que ser agentes destructores que no es el pueblo de Dios. Abonadle el doble. Dadle a ella como ella os ha dado. Toma y daca. Abonadle doble según sus obras, como se le da a un ladrón que ha robado, restituyendo el doble. En el cáliz o en la copa en que ella mezcló bebida, vosotros le vais a mezclar también el doble. No tiene que decir sin rebajar, porque eso lo hace Dios. Los hombres no pueden hacerlo, Dios lo hace sin rebajar. Así que, ¿y por qué? Va a venir una lista detallada de sus pecados y de sus arrogancias. Y la lista detallada es la siguiente. Primero, se glorificó a sí misma. Versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado. Vivió en un lujo desmesurado, que esto es lo que significa la segunda parte, lo de ha vivido en deleites. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, ahora viene la jactancia. Se jactó de autosuficiencia en tres cosas. Primera, de ser una emperatriz universal e inconmovible. Estoy sentada como reina, no hay quien me quite el asiento. Segundo, no soy viuda. ¿Qué quiere decir?
que no queda ni quedará desasistida. Tendrá siempre quien la asista y la defienda, cosa que las viudas no podían hacer. Y tercero, de estar segura de que no tendrá que hacer duelo como quien pierde un pariente, o pierde los bienes de la fortuna, o pierde la corona. Por eso dice, y no veré luto, mejor que llanto, no veré luto, no veré duelo, no tendré que hacer lamentación como se hace por un muerto, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice. Pues bien, ahora, en castigo de esta jactancia, versículo 8, esa misma voz le anuncia que todo eso va a ser destruido. Todo lo que ella tiene por seguro, que son vida larga, ayuda segura y prosperidad inconmovible, se va a acabar en un solo día. En un solo día. Por lo cual, versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, luto y hambre, y de propina será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí se puede ver un poco de parecido a otras dos ocasiones. La una está en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo. Voy a decir cuáles. En el capítulo 5 de la profecía de Daniel y en el versículo 5 encontramos algo parecido. Dice esta misma expresión, en aquella misma hora. Cuando el rey Belsasar estaba banqueteando, tal, en aquella misma hora. Allí está. Se presenta la escritura. En Lucas 12:20 es aquel individuo que, como el campo le había dado una cosecha tan grande, ya no sabía qué hacer con sus graneros. Los tiraré para ensanchar, para hacer otros. Una estupidez, porque con ensanchar los que tenía no tenía que gastar tanto dinero. Pero en fin, y se está prometiendo, y luego le dirá a mi alma a descansar, que tienes mucho. Y dice allí el texto, esta misma noche te pedirán el alma. Esta misma noche te pedirán el alma. Muerte, luto, hambre. Y aquí podemos dar este pensamiento. El juicio de Dios viene de dos maneras muy distintas. Y cuando menos se piensa. De dos maneras muy distintas que curiosamente se encuentran en Oseas en el capítulo 5 con diferencia de 2 versículos. Oseas 5 en el capítulo 12 dice que el juicio de Dios vendrá como polilla. Un animal tan diminuto, no lo descuides. No lo descuides. Ni siquiera te das cuenta. Y por eso compras bolitas, ¿verdad? Bolitas contra la polilla. ¿Cómo se comen todo? Pero una cosa tan diminuta. Pero en el versículo 14 dice, como león. Uno de los animalitos más insignificantes en una punta y en otro el rey de los animales de la selva. De las dos maneras viene Dios a hacer juicio. De una manera tan que casi no se nota y la otra furiosamente. Versículos 9 al 19. Lo comenzaremos, Dios mediante, no lo podemos terminar. Yo creo que en realidad sería, para no perder el hilo, dejarlo ahí. Dejarlo ahí porque son 10 minutos los que quedan, pero no sé si me atrevo. Bueno, vamos adelante hasta donde podamos, porque eso llevaremos avanzado, ¿no? Fijaos bien, versículo 9. Y los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra, este versículo 9, son claramente los mismos del versículo 3, que dice, y los reyes de la tierra, a mitad de versículo, han salido en el capítulo 17, en el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra.
Todos estos reyes son en mucho mayor número que los 10 de reyes que vemos en los versículos 12 y 16 del capítulo 17, que son precisamente los que acabaron con la Babilonia religiosa. Estos lamentos se parecen mucho a las endechas que se hacen sobre Tiro en el libro de Ezequiel. Ezequiel 26, versículos 16 y siguientes, y en el versículo 35 del capítulo 27 se leen cosas muy parecidas a estas en las endechas sobre Tiro. Los que opinan que de todo hay, que la Babilonia literal va a ser reedificada, incluso hay quien dice que hoy día está siendo reedificada. ¿Dónde cae el territorio de la antigua Babilonia? ¿Sabéis dónde cae? ¿En qué nación actual cae? Cae en Irak. Saddam Hussein se llama el dictador, ¿no? Por eso dicen algunos que es el anticristo. Pues dicen que Saddam Hussein está ya secretamente reedificando la ciudad de Babilonia en el mismo lugar donde se encontró. Porque parece ser o que quiere adelantar la profecía o que quiere desafiar a Dios. Yo mientras no lo vea, y me extraña que lo vea Dios mediante, no pienso ir a Irak, ni al lugar donde estuvo esa Babilonia. Pero lo cierto es que si se admite esto y decimos que es en ese lugar de Babilonia donde se va a ejecutar lo que viene aquí, se pierde totalmente el contexto general, que sabemos muy bien que el anticristo, donde va a tener su imperio salido del mar Mediterráneo, va a ser en ese área que perteneció al antiguo imperio romano y que por supuesto será el área donde también se instaurará el nuevo imperio romano. ¿Qué naciones serán esas 10? Todavía no lo sabemos, pero que en la comunidad europea, económica europea, se está gestando esta unión, de la cual serán 10 los reyes principales que estén bajo la égida del anticristo. Eso es claro. Y si eso es así, no hay que pensar en ese lugar distante, sino que hay que pensar que la Babilonia, como lo ha sido en lo religioso, también lo va a ser en lo mercantil. Y con las mismas razones que con lo religioso. El verbo que se emplea para decir de la forma en que van a llorar estos individuos es el verbo que significa llorar a gritos. Hay otro, que es el que tenemos en el versículo más corto de la Biblia, ya lo sabéis, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, es el versículo 37, me parece, 35 o 37, siempre entre los dos, no estoy seguro, pero es en el que dice que Cristo Jesús derramó lágrimas. Esa es la verdadera traducción, derramó lágrimas silenciosas. En cambio se dice que a grito pelado en Hebreos 5 versículo 7, que con gran clamor, allí es otra cosa, y lágrimas estuvo pidiendo al Padre que le quitara esa copa tal. Pues bien, ese es el verbo que hay aquí, claususin, llorarán a gritos. Y también el verbo siguiente es que se darán golpes de pecho. Se darán golpes de pecho. En el llorarán, a mitad de versículos, para que sepáis dónde vamos, a mitad del versículo 9, llorarán, es el llorar a gritos. El hacer lamentación, el verbo dice se darán golpes de pecho, que siempre ha sido un símbolo de lamentación fuerte por algún difunto, cuando vean el humo de su incendio. Y luego vienen los ay del versículo 10, que sobre todo en el griego, guay, nos dan una reminiscencia de lo que en el Antiguo Testamento se llama ulular, y lo vemos especialmente en los profetas como parte del ritual de lamentación o de luto, el ulular. Sin duda ninguna que era esto lo que estaban haciendo
a aquellas personas en la entrada a la casa de Jairo cuando el Señor va allí y las encuentra gritando de aquella manera y les dice: no gritéis, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Después del ulular viene el reírse de Jesucristo por decir que la niña no estaba muerta, sino dormida. Él sabía por qué lo decía. Pero son lamentos egoístas, fijaos bien. Se repite esta frase muchas veces: parados desde lejos, a distancia respetable de lo que le está ocurriendo, paraditos allí, sin moverse. Es el verbo istemi, que significa estar de pie parado. Segundo, ninguno compra ya más las mercancías de ellos. Son dos detalles egoístas. Y luego viene la lista, que es una lista larga y detallada. Primero, todo lo que servía para la ostentación. Primer grupo que os he dicho que fuerais marcándolo. En el versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, seda escarlata. Ahí hay un grupo. Todo lo que sirve para la ostentación puede leerse en Ezequiel en el capítulo 27, los versículos 12 al siguiente, que parece calcado. Segundo, lo que pertenece al lujo en el atuendo va a ser seguido por lo que pertenece al lujo en el mueblaje. De toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro y mármol. A esto va a seguir las especias, los ungüentos y lo mejor del trigo, del vino y del aceite para sustentación. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo. Punto. Cuarto, el ganado y los caballos que les servían tanto para las carreras como para la guerra. Están ahí, bestias, ovejas, caballos y carros. Y finalmente esa frase tan fuerte: cuerpos y almas de hombres. Cuerpos y almas de hombres. Para los amos paganos, los esclavos eran solamente eso: cuerpos. Cuerpos. Y en Génesis 36:6, los 70 vertieron al griego como cuerpos la palabra esclavos del original, para darlo a entender ya. ¿Por qué dice cuerpos? Porque solamente los querían para estas tres cosas: o para el trabajo servil, o para el circo, o para el burdel, la prostitución masculina sagrada. Para eso los querían. Las almas, ¿qué representan? A los mismos esclavos, pero no en cuanto a lo que podían dar con el cuerpo, sino lo que podían dar con la mente, con su cultura, porque entre estos esclavos no solamente había muchos que no servían para otra cosa, sino para esas tres que hemos contado como cuerpo, sino que tenían una educación especial, una cultura bastante alta, y por lo tanto los amos los podían dedicar a estas tres cosas: a las artes y ciencias, podían ser buenos pintores, por ejemplo, o unos científicos buenos para solucionar problemas de toda clase, pedagogos, literatos, artistas. Y en general el pedagogo, como se ve en Gálatas cuando Pablo está hablando de que la ley ha sido ayo para llevar a Cristo, pedagogo significa, en realidad, el esclavo que estaba encargado de llevar al niño a la escuela, paidos niño, a gogo llevar, y que le daba además clases particulares a este niño. No lo tenía nada solamente para llevar al niño a la escuela, sino que en casa, por la cultura que tenía, le daba clases particulares al niño. De modo que esto es lo que significa almas de hombres, pedagogos, literatos y artistas. Y acabo con esta nota. Creo que llego. Es de un autor
que me está ayudando mucho y dice lo siguiente. Se cree que la tercera parte de la población de Roma, en ese periodo, en el antiguo, la tercera parte eran esclavos. En todo el imperio romano de entonces, unos 60 millones. Y dice que por lo que se sabe de la historia de aquellos tiempos, en un solo día, en los mercados de esclavos del imperio, podían llegarse a hacer 10.000 transacciones de esclavos. Una cifra bastante gorda, ¿eh? De modo que eso era el comercio de esclavos. Al mejor postor, ¿cuánto dais por este? Mira que sabe mucho, que os puede servir para tal. Está doctorado en tal cosa. Oye, lo que me va a servir para mis niños, lo que me va a servir para mis niños. Adelante, tanto. Pero otro más avisado, pues yo doy tanto. En esta forma. De modo que, ¿qué consecuencias sacamos de esto? Cuando nos enfrentamos con esa clase de mundo de transacciones que no tienen ningún respeto a la dignidad humana. Cuando sabemos por el Génesis y sabemos que incluso después de caer en pecado, Dios tiene esa consideración con el hombre, porque todavía ve en él la imagen suya. Y con qué respeto trata incluso al más impío. Como alguien ha dicho, a Dios se le ve en Cristo, y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que Dios trató a la mayoría con ternura y con misericordia. A los que se rebelaban contra él, escribas, fariseos, etcétera, con ira, pero nunca con desprecio. Nunca con desprecio. Precisamente porque era consciente de su dignidad, podía tratarlos con ira. Porque una cosa que no tiene ningún valor, ¿para qué te vas a molestar en encolerizarte por ello? No tiene valor. Pero si tiene valor, Dios, de la misma forma que al que le escucha tiene toda la ternura de su corazón infinito para él, al que no le escucha no le dice: tú no vales para nada. La ira de Dios en realidad es el celo de Dios por un amor no correspondido. Si nos damos cuenta de esto, nosotros también debemos tener un corazón parecido al de Cristo y por lo tanto no despreciar a nadie, por pobre que parezca, por malvado que nos parezca, no despreciar a nadie. Termino con una frase que recuerdo de Agustín de Hipona: no desprecies ni odies al enemigo de hoy, porque quizás será el hermano de mañana. ¿Quién lo sabe? No aquí precisamente, pero en la vida cotidiana nuestra podemos encontrarnos con este caso. El Señor nos bendiga y nos ayude a todos a comportarnos en la misma forma con que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se comportó. Amén.